Epidemiológica, ¿alguien se acuerda qué era vigilancia epidemiológica? Observación sistémica de qué? Los casos de Ya, extensión. datos, pero de qué? De incidencia. Los casos de la enfermedad, ¿verdad? Ok. Entonces, como hemos visto en la vigilancia epidemiológica, lo que nos decían sus compañeros completando, ¿no? Es un proceso sistemático de qué? De análisis, de interpretación, ¿de qué? De los datos, ¿no? Pero ¿de qué? De la enfermedad, porque estamos estudiando la enfermedad de la población, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuáles son las etapas para esta vigilancia epidemiológica, pero primero hay que saber por qué es importante, por qué necesitamos saber las etapas. Si ven ahí nos dice para qué, para que nosotros veamos la importancia de qué, de la prevención de las enfermedades, porque han visto en la epidemiología casi todo es promoción y prevención de las enfermedades. Entonces lo mismo, esta vigilancia nos sirve para qué, para poder prevenir esas enfermedades. ¿Para qué más? Nos dice para tomar medidas preventivas, ¿no? Para saber qué vamos a hacer respecto a la enfermedad, cómo vamos a controlar eso o cómo vamos a actuar frente al caso que se nos presenta. Las etapas básicas que tiene esta vigilancia epidemiológica son 4. ¿Qué vamos a ver? Y como les decía, si saben del concepto de vigilancia epidemiológica, ahí ya tenemos las palabras clave para recordar cuáles son las etapas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que definir primero el problema vigilar, porque obviamente si no sabemos qué estamos estudiando, ¿qué vamos a vigilar? ¿No? Entonces, obviamente primero tenemos que identificar qué caso, qué enfermedad vamos a nosotros vigilar, y en base a eso vamos a poder definir qué es lo que vamos a hacer, y obviamente todo se hace a nivel de todos los centros, servicios de salud. Ahora, entonces la primera etapa es la recolección de los datos. Entonces son 4 hemos dicho, ¿no? La primera que vamos a hablar es recolección de datos. Como su nombre lo dice, ¿qué vamos a hacer? Obtener, ¿no? Los datos de alguna manera, ¿de dónde? De la población como referencia. Si vemos qué población estamos estudiando, es donde estamos viendo el caso problema, ¿no? ¿Qué enfermedad vamos a estudiar? Ahí vamos a enfocarnos en qué población vamos a estudiar. ¿Qué más? Vamos a ver que esta es la etapa más costosa, sí, obviamente, ¿no? Porque tenemos que recolectar los datos de todas las personas que están enfermas, de acuerdo a la patología que nosotros estamos estudiando. Va a ser la más compleja, sí, ¿no? Porque recolectar datos a veces es lo más difícil, ¿no? Lo demás ya podemos nosotros realizar. ¿Qué más vamos a ver en esta recolección de datos? Que las actividades que vamos a realizar, la detección de los casos, porque obviamente si estamos estudiando tuberculosis tenemos que detectar casos de tuberculosis, ¿no? Los vamos a ir detectando, identificando estos datos, ya sea en población femenina, masculina. Aquí vemos un ejemplo de VIH. ¿Qué más? Luego hacemos notificación de los casos. Lo que les decía, una vez que nosotros hemos diagnosticado, hemos identificado este caso, tenemos que notificar. ¿Para qué? Para que las autoridades y los demás sepan, ¿no? Qué casos estamos atendiendo, sobre todo cuando son enfermedades que se nos pueden descontrolar, ¿no? O son enfermedades contagiosas. ¿Por qué? Porque puede llegar a complicarse en el lugar donde estamos. Vigilante. ¿Qué más? ¿Qué actividades más tenemos? Tenemos que hacer la clasificación de los casos. Entonces yo ya he diagnosticado, identificado, he notificado y ahora voy a clasificar. Ya sea en un caso sospechoso, en un caso probable o en un caso confirmado. Lo voy a clasificar en esos 3. ¿Qué más voy a hacer? Tengo que hacer validación de los datos, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros al recolectar tomemos toda conciencia de cuántos casos estamos haciendo. A veces por flojera solo tomamos unos cuantos, pero al validar nuestros datos no van a ser del todo uniformes, claros, buenos, ¿no? Entonces por eso es importante tomarse el tiempo para recolectar los datos. Por eso es largo, complejo y obviamente requiere dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hablamos de definición del caso? Lo que les decía, tenemos que saber qué estamos estudiando, qué patología estamos estudiando. Va a ser clara, simple, estable y validada, ¿no? Tiene que ser bien claro y bien definido lo que nosotros estamos estudiando, qué patología vamos a ver o qué enfermedad vamos a hacer un seguimiento de vigilancia. Ahora, lo que les decía, tenemos que dividir en caso sospechoso, probable o caso confirmado. Vamos a clasificar de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de un caso sospechoso? El concepto nos dice signos y síntomas compatibles a la enfermedad. Si ahí vemos sarampión, ¿no? Entonces serían signos y síntomas que demuestren que tiene sarampión, ¿no? Dice sin evidencia alguna del laboratorio.
Ahora, para hablar de un caso probable, que quiere decir lo mismo, dice signos y síntomas compatibles con la enfermedad. Si seguimos hablando de sarampión, obviamente tiene que tener todos los signos y síntomas de sarampión, sin evidencia definitiva del laboratorio. Si vemos acá, ¿cuál sería la diferencia? Uno nos dice sin evidencia alguna y el otro dice sin evidencia definitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir si es caso sospechoso o caso probable? Porque si ven, parece lo mismo, ¿no? Y los mismos podríamos definir. ¿Qué es lo que hacemos? Acá, para que sea un caso probable, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente vamos a pedir un laboratorio, por lo que les decía, los resultados no llegan rápido, ¿no? Llegan tarde a veces, o toman días, semanas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya he hecho mi laboratorio, ya lo tengo mi laboratorio, pero todavía no me ha llegado el resultado. Pero por signos y síntomas yo ya quiero, digamos, llevar a hacer un diagnóstico, un tratamiento, ¿no? Porque, digamos, no puedo esperar, se me puede complicar el caso. Entonces, ¿qué hago? Voy a enviar a mi paciente diciendo que es un caso probable de sarampión, pero que su laboratorio está pendiente, ¿no? Cuando le llegue al otro, digamos, donde esté, no sé si es que pasa de nivel, o cuando me llegue tal vez después de que mi paciente ya se ha curado, voy a ver realmente, ¿no? Pero mientras tanto, yo tengo que actuar. En cambio, acá vemos, digamos, por algún motivo me ha llegado un paciente, yo no he podido hacer laboratorio nada. El paciente estaba complicado simplemente por signos, síntomas, por mi ojo clínico, yo he dicho, tiene esto y he empezado a tratar. Entonces yo ya lo he definido como un caso sospechoso. Aquí, ¿cómo podemos ver? En el caso de un paciente que tenga signos, síntomas de COVID, ¿no? Y a la par haya estado con un paciente o una persona que tenía COVID, confirmado. Entonces yo por eso digo es caso sospechoso sin tener laboratorio, ¿no? Porque ha tenido un contacto directo con alguien que ha estado infectado. Y ahora para caso confirmado ya es con laboratorio, ¿no? Aquí ponemos el mismo ejemplo del COVID. Muchas veces ya ha pasado, ¿no? Hay pacientes que no han tenido ni signos ni síntomas, pero al laboratorio han salido positivos, ¿no? Entonces, para confirmar muchas veces necesito simplemente el laboratorio, aunque no tengan signos y síntomas compatibles, ¿no? Porque el laboratorio lastimosamente no se le puede refutar, ¿no? A comparación de los signos y síntomas que yo puedo ver. Ahora, ¿cómo voy a hacer para seleccionar mis datos para la vigilancia? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener una información mínima. Nuevamente vamos a hablar de una triada. Tiempo, espacio y... Tiempo, lugar y personas. ¿Qué triada epidemiológica es? Descriptiva. Entonces yo tengo que tener una información mínima de esos componentes para que yo pueda seleccionar mis datos. Si no, no voy a saber qué datos me son útiles, ¿no? ¿Para qué más me sirve? Para ver a qué edad está afectando. A los varones, a las mujeres, dónde está afectando, en qué lugar, clima cálido, frío, templado, y también los grupos etarios, ¿no? Niños, adultos mayores y demás. Entonces, en base a eso yo puedo seleccionar a qué grupo o a qué lugar voy a vigilar, dónde tengo que vigilar. En realidad esa triada me muestra qué es lo que tengo que vigilar, ¿verdad? Y así no voy vigilando todo, simplemente presto atención a lo que me interesa y lo que estoy estudiando. Ahora, las fuentes para estos datos de vigilancia. Lo que les decía, no tenemos fuentes así muy confiables, no tenemos lastimosamente, ¿no? Los datos que tenemos son muy pobres, incluso trabajamos con bibliografías o datos tomados de hace años, ¿no? No tenemos datos actuales como tal, pero digamos mayormente siempre tiene que haber reportes de los registros rutinarios. Por eso les decía, cuando ustedes hagan su revisión de sus pacientes, tienen que tener una historia clínica detallada y bien elaborada. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que los demás tengan datos, ¿no? Y se pueden hacer gráficas de ver cuántos casos ustedes están atendiendo con tales enfermedades. Luego, ¿qué más? Hay que hacer investigación, obviamente, ¿no? Por eso existen los trabajos de investigación que se hacen en distintos lugares para ver qué enfermedad es más prevalente, porque como han visto, trabajamos con datos del 2010, 2015, y habrá cambiado en este tiempo, sí, ¿no? Hay otras enfermedades que son más prevalentes que las que eran en esa época. Por eso es importante la investigación para ver cuáles enfermedades realmente ahorita son importantes en nuestro medio. Los datos van a variar dependiendo del lugar, claro, ¿no? Dependiendo de dónde los tomemos, dónde se encuentren, va a variar. Sí, los datos que vamos a obtener nosotros no van a ser iguales, ¿no? Tiene que variar de acuerdo a donde estamos estudiando. Ahora, como fuentes de datos, ¿cuáles podemos tener? Dice notificación de los casos, porque les decíamos, sí o sí tenemos que informar y notificar al superior y demás para que salga. Los registros, que es lo que hacemos mayormente en sistemas, ¿no? Vamos a anotar en la computadora cuántos casos estamos teniendo, digamos, no sé, de tuberculosis, de VIH, o tal vez nos ha llegado, no sé, una influenza. Entonces todo eso nosotros vamos a ir anotando. Luego investigación de los casos y de los brotes, porque obviamente con esa información yo puedo saberlo, cuando se está tratando de un brote.
Y si vemos, hay diferentes medios donde podemos difundir y enseñar a la población. Hacemos nuevamente promoción, ¿verdad? ¿Qué más? También pueden ser encuestas. Como les digo, yo puedo ir, digamos, poner una encuesta a mis pacientes para ver, ¿no? ¿Qué enfermedad es más frecuente dependiendo de lo que yo estoy estudiando? Y otra manera son los rumores. La población, ¿dónde va mayormente? A los rumores, ¿no? Más que lo que se escribe, que lo que se tiene, más se va a dejar llevar por los rumores. Si ven, esto es una manera de divulgar, sí, pero a la vez es de doble filo, ¿no? Porque a veces se divulga información que no es correcta, ¿no? Por eso en muchas enfermedades han visto, hay pánico y demás. Nuevamente volvemos al tema del COVID. ¿Por qué se ha acabado el papel higiénico? ¿Alguien sabe? ¿No? O sea, que ha ayudado en algo para evitar. Ha sido en realidad solo el pánico, ¿no? De las personas. Y eso a causa de qué ha surgido. De los rumores, ¿no? De decir, no, esto está pasando esto y la gente se ha descontrolado. Y eso es lo que pasa frente a los brotes. Van a ver si, bueno, Dios no quiera, pero si tenemos otro brote, otra epidemia en el país, nuevamente vamos a ver lo mismo, porque nosotros muchas veces no reaccionamos de manera correcta frente a los casos, ¿no? Cuando hay amenazas. No sé si ustedes conocen cómo reaccionan, ¿no? Porque hay gente que se queda paralizada, hay otros que realmente se asustan y empiezan a hacer todo, ¿no? Y hay otros que simplemente no hacen nada. Entonces eso depende de cada persona cómo reacciona. Por eso hay que tener cuidado con este medio de difusión, ¿no? Porque se puede llegar a confundir, inclusive les deben llegar cadenas a veces, ¿no? En sus celulares y demás, esa información muchas veces que no es cierta. Igual, porque las personas, algunos se han intoxicado tomando el cloro en el tiempo de COVID, por lo que se les ha mandado también, ¿no? Entonces vemos que todo tiene su problema, ¿no? Obviamente, a algunos sí les ha funcionado, pero obviamente no es que digamos, tenías que tomarte todo el cloro, ¿no? O sea, tiene todo un parámetro y es dependiendo de lo que están estudiando. Hay médicos que han dicho que sí ayudaba el cloro, pero de acuerdo a dosis. Pero no era todas las personas, tenía algunas características que tenían que tener la persona. Pero con esos rumores que decía, tómate cloro y te vas a sanar. Y las personas a veces se hacen intoxicadas. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de difundir la información, sobre todo a nuestra población, porque como les digo, confían más en lo que dice la comadre, el compadre, que lo que dice el médico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y si vemos esos registros y encuestas, ¿utilizan para qué? ¿Para qué deberían servir? Para que nosotros podamos tener un sistema, ¿no? En computación. Van a ver cuando ustedes vayan a trabajar en distintos centros de salud y hospitales que no están actualizados, a veces son sistemas bien lentos, no tienen mucha información y con eso seguimos trabajando. Entonces sí sería bueno actualizarlo, sí, pero se trabaja con lo que se tiene, ¿no? También ser médico es eso, ¿no? Improvisar con lo que tienes a mano, con eso tienes que trabajar. Ahora, la segunda etapa es el análisis de los datos. Hemos visto primero recolección de los datos y ahora vamos a analizar esos datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice descripción y comparación de los datos. Eso es lo que vamos a hacer. Una vez ya hemos recolectado todos los datos que nos interesan, ahora tenemos que analizarlos nuevamente. ¿Bajo qué? La teoría epidemiológica descriptiva, ¿no? Tiempo, lugar y persona. Refiriéndonos al tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Para qué nos va a servir saber en qué tiempo se da o demás? Para que nosotros podamos plantear hipótesis acerca de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo frente al comportamiento de una enfermedad? Hay maneras en las cuales nosotros podemos representar, sí, a veces mediante gráficas, como vemos acá. Uno, este es un patrón secular, cíclico y estacional, donde nosotros podemos representar por tiempo las enfermedades. Si vemos en el primero, en el secular, acá nos da un ejemplo de enfermedad diarreica. ¿Qué nos dice? Que nos da por los casos y los años. ¿Para qué nos sirve esto? Dice un patrón de variación regular o no, porque si vemos no es muy regular, ¿verdad? Pero de esa manera yo puedo graficar para explicar y ver cuántos casos se han presentado en los distintos años y de esa manera puedo decir cuándo ha sido el pico, cuándo hemos tenido mayor cantidad de casos, en qué año, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una graficación cíclica, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo mismo, los casos, aquí tenemos los años. ¿Cuál es la característica de esto? Que es un patrón regular, ¿no? Va variando, sí, de periodos mayores a un año. Y vemos lo mismo, acá dice tasa de incidencia del sarampión. Aquí vamos a ver cómo ha ido en ciertas épocas del año subiendo, en qué años ha subido y cuándo en realidad también hemos tenido mayor cantidad de casos. Otra manera de graficar esto es de manera estacional. Vemos que es un patrón regular, sí, en las diferentes estaciones del año. Y eso nos va a mostrar si vemos en qué estaciones ha sido más frecuente, cuándo se ha presentado y nosotros hemos podido encontrar esos casos. Esto ayuda a las personas a entender, más que todo a los médicos, ¿no? Porque una persona puede decir qué rayos son esas líneas. Por eso les decía, nosotros como médicos, ¿cuál es nuestro plus? Que también sabemos interpretar, ¿no? Sabemos expresar nuestra información. Ahora, respecto al lugar,
lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que investigar dónde ha empezado esta enfermedad, dónde se ha presentado, ¿no? Cuál ha sido lo frecuente, lo común y demás. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿En qué lugares, en qué regiones ha sido más común la enfermedad, ¿no? Ese dato nos va a ayudar, sí nos va a ayudar para que nosotros podamos encontrar dónde está la enfermedad y ver qué áreas geográficas y demás, qué lugar, qué territorio está más complicado, en qué lugar vamos a presentar mayor cantidad de casos. En el caso del COVID, bueno, la mayor población era China. ¿Eso en qué nos ha ayudado? En realidad a nosotros para tener información, ¿no? Porque en realidad si vemos de China, algunos dicen para ver la cercanía, ¿no? Si es que podía llegar a nuestro país y ver cómo ellos se controlaban. Yo pienso que nos ha ayudado a nosotros a ver cómo, si ellos no han podido controlar, nosotros ya estamos fregados, ¿no? Porque allá se supone que tienen un mejor equipo, un mejor avance, ¿no? Exacto, a dónde no ir, inclusive dónde, aunque es triste, no se puede decir hasta discriminatorio, de dónde no recibir personas, ¿no? Por eso se han cerrado fronteras. Sí, lastimosamente es discriminador, claro, no es decirlo, lo siento, ¿dónde estabas? En China no puedes entrar. Pero sirve para esto, claro, porque podía llegarnos, inclusive podían complicarse más los casos, podían. Inclusive así ha llegado el primer caso de COVID a nuestro país, ¿no? Era de una señora que viajaba de España. Exacto, ¿no? Y si hubiéramos tomado en cuenta que tal vez ya estaba ahí en ese lugar la enfermedad, tal vez hubiera tenido más cuidado, incluso en el aeropuerto, ¿no? Tal vez hubiera podido realizar una prueba o poder vigilar a la persona. Pero lastimosamente no lo hacemos, tampoco hay los medios, entonces simplemente, si como dicen acá en nuestro aeropuerto es donde pasan todos, ¿no? No hay control ni nada. Y en otros lugares, digamos, sí hacen control. Entonces, ¿es importante conocer esto? Sí. Ahora, respecto a la persona, lo que les decía, más que todo, viendo los factores de riesgo que tiene la persona. Inclusive me va a ayudar a ver a qué grupo voy a estudiar. Como les decía, bonito es, y uno quiere estudiar a todos, ¿no? Pero a veces cuando hay enfermedades o hay brotes, no se puede controlar a todos. Tenemos que ver primeramente cuál es el grupo de riesgo. Con ellos trabajar y de ahí poco a poco ir con los demás para todas las enfermedades. Es lo mismo. Si yo conozco cuáles son los factores de riesgo, yo ya puedo ver, ¿no? Cómo voy a ayudar a esa persona o qué personas están más susceptibles a contagiarse y demás. Entonces, todos esos datos yo tengo que tenerlos en cuenta y verlos, ¿no? ¿Qué más? Para analizar los datos también existe esta figura que es la curva epidémica. Si vemos así son varias graficaciones que se tienen, ¿no? Y si vemos qué es lo que nos muestra, y lo han debido ver con algunas enfermedades, sobre todo con el COVID, había harto de este tipo de gráficos, que nos dice representación gráfica de las frecuencias diarias, ¿no? Por eso había reportes diarios, semanales o mensuales de las enfermedades, cómo se comportaban estas enfermedades, ¿no? Entonces lo mismo pasa, esta es la manera en la cual podemos graficar. Aquí hay un ejemplo de casos de cólera, ¿no? Y vemos cómo se va graficando. Obviamente, como les decía, a veces simplemente ver la gráfica sí nos dice, digamos, aquí hay más, menos, pero del todo no logramos entenderlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Primero vemos, ¿para qué nos sirve esta flechita verde? Si vemos, esta es una curva ascendente. Aquí vamos a ver cómo los casos van aumentando, ¿no? Ver cómo están ascendiendo. Obviamente siempre tiene que llegar a un límite, ¿no? En este caso estaríamos hablando del punto máximo, la meseta. Obviamente van a ascender los casos y va a llegar hasta ese punto. Aquí, ¿qué puede pasar? Lo que dice acá, puede ser alcanzado naturalmente, o sea, no hemos hecho nada y simplemente ha llegado a su colapso y de ahí ya va a empezar a declinar sin que nosotros hagamos nada. Pero en el transcurso se nos pueden haber muerto varios pacientes, ¿no? Y ahora, la curva descendente, ¿qué es lo que vemos? Puede ser la fase de agotamiento, como les decía, no hemos hecho nada, no hemos actuado y solito va a empezar a disminuir los casos, ¿no? O inclusive nuestras personas, la gente se va muriendo. En cambio, en el mejor de los casos, si nosotros hemos logrado detener a este nivel, obviamente tiene que empezar a descender, ¿no? ¿Qué es lo más óptimo? Esperar a que naturalmente se llegue al pico y, digamos, podamos volver a una normalidad, o tendríamos que actuar antes. Actuar antes, ¿no? Porque muchas personas se pueden complicar o se pueden morir. Si fuera otro tipo de casos, digamos, que no tuviera que ver con la muerte de los pacientes, yo creo que todos dejaríamos que llegue a su límite, ¿no? Y de ahí vuelva a caer, pero lastimosamente acá nuestra obligación es detener antes de que siga aumentando, se siga complicando. Si vemos acá, también tenemos el corredor endémico, lo han debido ver tal vez en algunas graficaciones también. Si vemos, aquí parece un montón de rayas, ¿no? En realidad tampoco sé, digamos, qué es lo que me quiere decir y para qué me sirve. Distribución típica de una enfermedad durante un año cualquiera, en una época cualquiera de la enfermedad. Entonces, ¿cómo yo voy a poder explicar este gráfico? Si ven, aquí está por colores, un morado oscuro, un morado más clarito, un plomo, ¿no? Y aquí lo clasifican de acuerdo a las
son, si ven, esos son parámetros que tenemos nosotros para saber cómo está yendo la enfermedad y en qué punto, digamos, estamos logrando controlar y cuándo se nos ha salido de control. Si vemos, la primera zona es la zona de éxito, que sería lo ideal, ¿verdad? Que digamos, sí hay casos, porque lastimosamente no podemos decir hemos erradicado todos los casos, ¿no? Siempre va a haber un caso. Aquí hemos logrado mantener algunos casos, ¿no? Pero digamos, son casos que ya hemos previsto y demás, por eso estamos en la zona de éxito. No están saliendo de nuestro control, estamos pudiendo manejar. ¿Y de eso hay una fórmula de cómo hacerlo? No, solo se grafica de acuerdo a los casos y a las semanas. Y vamos a ir registrando y ahí van a ver bien cómo va aumentando o disminuyendo. Por ejemplo, digamos, si hacen una gráfica y les sale por esta zona, diríamos zona de éxito, ¿no? Estamos controlando bien la enfermedad. Si es que se nos sube un nivel más, nos dice zona de seguridad, todavía estamos tranquilos, ¿no? Porque pese, digamos, aquí hay casos, se han aumentado un poco, pero todavía podemos ver cómo vamos a controlar. Acá nos dice, digamos, ya, estate tranquilo, pero ten cuidado, que se te puede salir de las manos. El otro caso, si hacemos una gráfica y vemos que la gráfica está por acá, esta ya es una zona de alarma. Inclusive acá todavía nos dicen, ¿no? Cuidado, esto ya se va a volver una epidemia y ya no vamos a poder controlar. Entonces acá yo qué tengo que hacer, analizar y ver lo que les decía, evaluar mis medidas si están bien, estoy diagnosticando bien, estoy dando un buen tratamiento, o qué está pasando, qué puedo hacer para que esto caiga. Y luego, bueno, el que es más superior, el que está arriba es la zona de epidemia, ¿no? Que es cuando ya se me ha descontrolado y es más difícil que yo pueda tomar control porque los casos se me han multiplicado, ¿no? Entonces esto me ayuda a tener cuidado, sí, como les digo, son zonas que nosotros nos ayudan y nos dicen, ¿no? Ten cuidado, ve mejorando, ve adelantándote a lo que puede llegar a pasar, pero lastimosamente a veces simplemente reaccionamos cuando ya estamos en la zona de epidemia, ¿no? Recién queremos ver y poner medidas que ya no son factibles, ¿por qué? Porque la enfermedad ya se eliminó totalmente. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Porque cuando la enfermedad, digamos, ya hay varios contagiados o la mayoría ya está contagiada, tengo que ver otras medidas de prevención con la gente que no se ha contagiado, ¿no? Porque no me sirve muchas veces decirles, digamos, a ellos ya, trataremos de empezar, digamos, como si no fueran contagiados para que no se contagien, ellos ya tienen una enfermedad. Entonces mis medidas tienen que cambiar, tienen que variar, ¿no? No van a poder ser las mismas. Ahora, nos hemos hablado, primera etapa, recolección de datos. Segunda, análisis de los datos. Tercero, interpretación de la información, y es lo que hemos estado haciendo con los indicadores, ¿no? Vamos a interpretar nuestra información. Entonces, con todos esos datos, ¿yo qué voy a hacer? Nuevamente voy a generar hipótesis, ¿no? De qué está pasando, cómo se está comportando esta enfermedad, en qué grupo está presente, en qué lugar, en qué tiempo está apareciendo con mayor frecuencia. Yo voy a poder explicar y todo eso, y de esa manera yo interpreto, ¿no? Todos los datos que he obtenido, que he logrado analizar, voy a poder darlos a conocer interpretando. Voy a guiar el grado y la extensión de las recomendaciones, claro, ¿no? Aquí ya puedo hacer un mejor control porque ya tengo los datos, ya los he interpretado, entonces en base a eso yo ya voy a tomar medidas para poder controlar esta enfermedad, esta epidemia. Y la última etapa es la difusión de la información. Entonces ya he recolectado, he analizado, he interpretado y luego me toca difundir mi información. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que hacer una retroalimentación, obviamente, ¿no? Porque tengo que trabajar con todos en conjunto, con todo el personal de salud para ver qué cosa ha pasado y todo y tener una retroalimentación acerca del caso y así de esa manera yo poder informar. Desde el servicio médico, así como han estado exponiendo, van a informar qué ha pasado, ¿no? El siguiente nivel, digamos, acá las licenciadas en enfermería van a escuchar y ellos igual van a informar cómo ha sido su manejo, su criterio. Y de esa manera vamos a ir informando a todos hasta llegar a la comunidad, ¿no? Cuando ya se tenga una información completa, recién se puede difundir a las personas, ¿no? Y eso debería ser lo correcto. No, digamos, yo creo que es así y ya empiezo a difundir, por ahí estoy equivocada. Tendría que primero retroalimentar y ver, ¿no? ¿Qué ha pasado en este caso? ¿Cómo han manejado este caso? ¿Este caso se ha manejado mejor? Entonces, en base a eso, yo poder dar mi información recién a las personas, ¿no? Teniendo cuidado, porque les decía, a la comunidad es donde más a veces lo podemos poner susceptible y podemos darle malos consejos, ¿no? Malas medidas de control y pueden llegar a complicarse. Cada nivel va a generar informes periódicos, sí. Obviamente, ¿no? Cada grupo va a generar sus informes de acuerdo a lo que están revisando, porque lo mismo no van a ser todos, ¿no? Cada quien tiene su función, entonces cada uno va a dar dando una información que ha obtenido de acuerdo a la recolección de datos que se ha tenido. Ahora, ¿cómo más vamos a hacer esto?
Si vemos, dice, vamos a desarrollar la capacidad resolutiva del equipo local, porque todos tienen que estar preparados frente a la gente o a la enfermedad que se está presentando, ¿no? Entonces, como todos van a estar preparados y ya hemos dado la retroalimentación y todo, todos tienen que participar, ¿no? Y de esa manera también vamos a evaluar si las medidas están bien. Claro, podemos evaluar más fácilmente, ¿no? Si son funcionales, no son funcionales, si sirven o no sirven. Inclusive yo puedo dar una medida tal vez solo para los médicos y las enfermeras me dicen para el grupo de enfermería no sirve, digamos, porque yo tengo contacto más directo con el paciente. Entonces yo tendría que ver otras medidas que pueda cubrir a los distintos grupos, ¿no? Por las distintas tareas que realizan, inclusive acá los que hacen la limpieza del hospital, ¿no? Porque igual se pueden contagiar, ellos tienen mayor riesgo muchas veces sí porque manejan, ¿no?, todos los desechos. Entonces tendría que ver qué tipo de protección les voy a dar a ellos. Y estos instrumentos van a ser variados, obviamente, pueden ser revistas, inclusive lo que hacen, infografías y demás, donde yo voy a ir a dar a conocer mi información a todas las personas. Si vemos aquí hay un pequeño resumen de los pasos, de las etapas que tienen que recordar, por eso les decía, si saben el concepto de vigilancia epidemiológica, saben cuáles son las etapas. Recolección, análisis, interpretación y difusión, ¿no? Acá vemos las actividades que realiza por cada etapa y los responsables, porque tiene que haber un responsable, no todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Hay que dividirnos tareas, entonces va a haber los distintos responsables que se van a hacer cargo de que se dé de manera correcta cada etapa, ¿no?, que estamos llevando. Si han visto esto es complementación del otro, sí, ¿no?, porque seguimos haciendo vigilancia, pero aquí hemos visto en realidad cuál sería el orden para realizar la vigilancia epidemiológica. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Como les digo, son cosas a veces bien complejas, pero lo importante es que por lo menos sepan cuántas etapas hay, ¿no?, y qué se hace en cada etapa. Sí tienen que saber qué es un caso sospechoso, probable, confirmado, porque eso sí les va a servir y les van a preguntar. Entonces tienen que ustedes conocer cuándo se habla de distintos casos, ¿no? Y sobre todo a través de eso, qué medidas de prevención, promoción yo voy a tomar y realizar. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Han visto esos sencillitos complementación del otro? Sí. Sí, un poco más complejo a nivel de las gráficas y demás, sí, digamos, pero yo no les voy a pedir que sepan, salgan haciendo las supergráficas, ¿no? Porque eso ya sería si fueran epidemiólogos o demás. Ahorita, digamos, por lo menos necesito que sepan qué gráficas, inclusive, digamos, si ven, puedan tener idea qué les está diciendo, ¿no? ¿Qué dice esa gráfica? Tienen que ustedes por lo menos tratar de entender y ver, ¿no?, qué son estado o demás, o ver si realmente ya estoy manejando bien, no estoy manejando bien mis datos, qué medidas de control o prevención voy a tomar frente a una enfermedad. ¿Ya? Bueno, hasta aquí dicen que no tienen dudas, ¿verdad? No, no, no. Son temas más fáciles.